Saludos cordiales, estimados alumnos. Hoy iniciamos nuestra clase de Historia del Paraguay Independiente con el tema La Revolución de la Independencia. América permaneció 3 siglos sujeta a un régimen que respondía a intereses extraños. El monopolio comercial a favor de la metrópoli, los privilegios sociales y políticos de los europeos, la creciente influencia de los criollos en el ejército y en el cabildo, las revoluciones populares contra el absolutismo real y la expulsión de los jesuitas hacían presagiar que América se lanzaría a una revolución por la independencia en forma simultánea en toda su extensión territorial. Los últimos días coloniales en el Paraguay, las ideas del siglo XVIII, difusión en Europa y América. ¿Qué ocurría en el mundo en el siglo XVIII? Todo se conjuga para que sea el XVIII un siglo de replanteamiento de los problemas políticos, sociales, económicos y aún de los conceptos morales. En la filosofía y en el pensamiento político toma forma la Ilustración. El ejemplo de las revoluciones inglesas del siglo XVII y las ideas de Locke expresadas en su ensayo sobre el gobierno civil se conocen en el continente a través de los escritos de Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes, y de Voltaire en sus cartas de Inglaterra. Pero la mayor obra de influencia en el desarrollo de las ideas políticas es del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Como resultado de las especulaciones y debates de este siglo, aunque ellos no trasciendan del campo académico, en el orden ideológico, el principio de la soberanía de los reyes va siendo sustituido por el de la soberanía popular y la doctrina de la monarquía absoluta cede paso a la de la representación democrática con separación de los poderes. El primer instrumento legal que incorpora el derecho positivo. Estos ideales hoy esenciales de todo gobierno occidental es la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Su difusión en España y América. A partir del advenimiento de la Casa de Borbón al trono español, que se produce en 1700 y se consolida en 1713 con la Paz de Utrecht, las ideas francesas adquieren importancia creciente entre las clases cultas de la península. El reinado de Carlos III marca el apogeo de estas influencias, los planteamientos fisiocráticos y después los del liberalismo económico son aceptados por los directores de la política española. Las concepciones de la Ilustración animan a los condes de Aranda, de Floridablanca y de Campomanes, los principales ministros del mencionado monarca, y la administración peninsular y americana se perfecciona con el establecimiento de nuevos virreinatos, la implantación del régimen de intendencias,
y otras reformas. La apertura de los puertos americanos al comercio internacional y diversas medidas de fomento económico completan el cuadro general de transformaciones del tiempo de Carlos III. Los grandes medios de expansión de las corrientes ideológicas del siglo son las sociedades económicas de amigos del país que con el patrocinio de Carlos III y de sus ministros se establecen en las ciudades españolas. América, aunque más tarde y de modo más atenuado, también recibe sus influjos. Los autores franceses en ediciones originales y en traducciones comienzan a ser conocidos en las universidades americanas. La acción del precursor Francisco de Miranda y la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, hecha por Antonio Nariño, dejan su impronta en la mentalidad de las generaciones jóvenes del continente, impresionadas también por las novedades doctrinarias e institucionales de los Estados Unidos. Incluso al Paraguay, ya sobre el filo del 1800, llegan estas ideas. Francia, los hermanos Valdovinos, Bogarín y otros graduados de Córdoba tienen noticia de las mismas, así como también Mariano Antonio Molas, formado en Buenos Aires, en el bufete del patricio Juan José Castelli. En 1812, la Junta Superior Gubernativa, integrada entonces por Yegros, Caballero y Mora, recomienda a los maestros de escuela la lectura de Locke y Rousseau. Las transformaciones del periodo borbónico. Los Borbones trajeron a su nuevo reino los principios y prácticas esenciales de la administración francesa, que tenían ya más de un siglo de aplicación en su patria de origen. La organización fue simplificada y los procedimientos aparentemente al menos agilizados. Los consejos de tiempos de los Austrias, lentos en la transmisión de los asuntos aún más banales sin desaparecer, ceden atribuciones a las secretarías de despacho, unipersonales y más expeditivas. Cae en desuso la práctica de la venta de los cargos públicos. Se va extinguiendo, aunque en el Paraguay no tan acentuadamente, el sistema de las encomiendas. Se da impulso al comercio y a la navegación y en general se busca imprimir mayor eficiencia a todos los órdenes de la administración. Las autoridades coloniales radicadas en América sufren la influencia de las nuevas tendencias de la corte. Desde los primeros años se busca designar para estos cargos a funcionarios de confianza capaces, sin dar lugar a vacancia e interinato más o menos largos. En Paraguay comienza la serie de gobernadores de nuevo estilo con Rafael de la Moneda a partir de 1740 y en la Cuenca del Plata, con los casi 20 años de gestión de Bruno Mauricio de Zavala. Los virreinatos asentados en Indias aumentan de 2 a 4, con el establecimiento de los de Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires. En el último tercio del siglo se generaliza el régimen de las intendencias y las autoridades políticas
se ven secundadas por los tenientes asesores letrados antes desconocidos en el Paraguay. Se presta especial interés a la promoción de la vida económica. Carlos III dispone la apertura de varios puertos al comercio y a la navegación. Como consecuencia de ello, crece la emigración de españoles hacia estas tierras, distintos de los pasajeros del siglo XVI, que habían sido soldados y conquistadores. Los de ahora son hombres de negocio, artesanos, labradores y en general gente de trabajo, de miras menos altruistas, pero de mayor efectividad económica. Todas estas transformaciones coinciden cronológicamente con el desarrollo de las nuevas concepciones políticas en el resto del mundo, las cuales, si bien todavía limitadas al libro y al debate académico, muy pronto han de hacerse sentir en el campo de los hechos, destruyendo las bases de la monarquía absoluta. En el orden económico, también por entonces comenzando en Inglaterra para extenderse más tarde al resto del orbe civilizado. Se produce ese conjunto de hechos nuevos que generalmente se conoce con el nombre de revolución industrial, que altera los usos y costumbres, las relaciones laborales y los métodos de producción, rompe los moldes del mercantilismo y del antiguo régimen artesanado corporativo y multiplica la oferta de artículos manufacturados. Hasta aquí la introducción de los antecedentes de la revolución de la independencia paraguaya. Muchas gracias por la atención.